Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente a las lecturas del domingo 34 del tiempo ordinario, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, es el siguiente. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida, recogeré la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma. Pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Ezequiel 34, 15, 16. Pues para esta solemnidad de Cristo Rey, pues la Iglesia escoge lecturas del Rey Pastor. Eso ya lo veíamos en la tradición judía. David, el rey David, era un pastor, ya lo sabemos. Por ejemplo, Moisés es llamado por el Señor cuando pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Y ya el profeta Jeremías, por ejemplo, Jeremías 3:15, yo os daré pastores según mi corazón. Y en otras ocasiones, en la misma profecía de Ezequiel, se habla también de los malos pastores y del buen pastor, como en este capítulo 34. Recordemos el contexto histórico de la profecía de Ezequiel. Ezequiel es un sacerdote que en el año 597 va con el primer grupo de exiliados a Babilonia. Y allí pues recibe esta profecía, este oráculo del Señor, en el que a la vista de cuántos malos pastores ha habido en Israel que han conducido a esa situación, él mismo, el Dios mismo, apacentará sus ovejas. Él mismo será el pastor. Profecía que se cumplirá plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Marcos 6:34, Mateo 9:36. Mateo 9:36 lo hemos visto aquí en la Biblia en casa. Al ver a las multitudes sentía compasión de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Y en ese momento, capítulo 10, este es el final del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, es en ese momento, capítulo 10, en el que el Señor nombra a sus apóstoles. Y las menciones al pastor se multiplican, por ejemplo, Miqueas 4, 6, 7, y en el Nuevo Testamento, pues la parábola de la oveja perdida del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, Mateo 18, 12, deja las 99, Hebreos 13, 2, Primera de Pedro 2, 25, y sobre todo el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, donde Jesús mismo se presenta como el buen pastor. Y encontramos curiosamente un paralelo, pero inverso, en la profecía de Zacarías. Zacarías nos dice, capítulo 11, versículo 16, pues establezco un pastor en el país que no se ocupará de la oveja extraviada, ni buscará la perdida, ni curará la maltrecha, ni se preocupará de la sana, sino que se comerá la carne de las gordas y les arrancará las pezuñas. Repito, es un paralelo a nuestro versículo claramente, solo que aquí el Señor está maldiciendo al pueblo que lo ha traicionado, dándole ese pastor que hace todo lo contrario que hace ese buen pastor que está describiendo Ezequiel. Este versículo, aparte de que lo he escogido porque el Señor, el Señor luego dirá esto de sí mismo y todo esto que se contiene en este versículo lo va a desarrollar el Señor y va a hablar de sí mismo en estos mismos términos, es curioso desde el plano puramente de estudio bíblico, porque cuando dice, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, en el texto masorético, es decir, el que establecieron los judíos con las vocales, no se dice a la que está fuerte y robusta la guardaré, sino que la exterminaré. Y ha habido muchas diferencias de interpretación, porque dicen, bueno, es que la oveja gorda está gorda porque ha apartado a las otras y se ha quedado con toda la comida. Y por eso dice luego, por ejemplo, juzgaré entre oveja y oveja. Bien, pues esta curiosidad tiene nuestro versículo. Nada más. Seguimos estudiando. Que la Biblia te acompañe.